habla y también acomode en nuestro corazón su, hermanos, consejo. Entonces resta que mantengamos la atención en este lugar para que podamos, hermanos, comprender cuál es la santa voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. El tema, hermanos, que se nos ha encomendado que recordemos el día de hoy, martes 11 de agosto, en esta hora de la mañana, se titula La familia cristiana. Y como un subtítulo o como un enfoque que vamos a recordar o la línea que vamos a seguir, dice virtudes que fortalecen al matrimonio cristiano. Voy a repetir. El título es La familia cristiana. Y como subtítulo, virtudes que fortalecen al matrimonio cristiano. La familia cristiana, como dice el título, es diferente a la familia del mundo. Cuando el Señor Jesús dijo en su oración, no son del mundo, refiriéndose a sus apóstoles, como tampoco yo soy del mundo, estaba orando por sus apóstoles y también por los que habíamos de creer en Jesucristo por la palabra de ellos. La familia cristiana, entonces, podemos decir y acomodar este razonamiento. La familia cristiana es la que vive bajo la ley de Cristo. A diferencia de la del mundo, que no quiere tener a Dios en su noticia. Ellos no quieren saber nada de Dios. Y no se le puede llamar familia cristiana porque ni siquiera quieren saber nada de Cristo. Nosotros, por la misericordia de Dios, llegó el Evangelio en su momento. Dios tocó el corazón de cada uno de nosotros. Y al tocar el corazón y al abrir nuestra mente también, recibimos esa palabra que al obedecerla por medio del bautismo, nos convertimos en parte de la familia de la fe y nuestra familia en una familia cristiana. Cuando todos los miembros, quisiera así aquí hacer un pequeño paréntesis, cuando todos los miembros de la familia están bajo la ley de Cristo, están obedeciendo los mandamientos de Cristo, la palabra de Cristo vive en sus corazones, se puede llamar la familia cristiana. Pero cuando un miembro o dos o la mitad no pertenecen a la iglesia, no se le puede llamar familia cristiana. Será una parte nada más. Pero siendo una parte de la familia, no le podemos decir familia, porque hasta donde su hermano entiende y así quiere mencionarlo, yo sé que la familia la componen el padre, la madre y los hijos. Esa es la familia. Cuando alguien de los hijos ya creció lo suficiente y quiere formar su propia familia, se cumple allí lo que decía el Señor desde la antigüedad, el mismo Dios. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y la palabra dejar es que se va a apartar, va a salir de esa familia para integrar una nueva que va a empezar él con una compañera si es varón o con un compañero si es, hermanos, del sexo femenino. Y ya cuando vienen los hijos es otra familia ya. Entonces, hermanos, lo que vamos a recordar en estos minutos son virtudes que fortalecen al matrimonio cristiano. El matrimonio que está bajo la ley de Cristo.
el matrimonio que obedece los mandamientos de Cristo. Y por eso leímos lo que el apóstol Pedro mencionaba acerca de añadida vuestra fe y virtud, y así empieza a mencionar una serie de virtudes, una que ya logramos y hay que seguir a la que sigue como una escalera, ir escalando. Pero vamos a recordar, ¿qué es virtud? Virtud es el hábito o inclinación y disposición del alma para obrar conforme a la ley de Cristo. En este sentido, los actos emanados de la virtud son muy superiores a los que proceden únicamente a la sana moral. Porque si la moralidad consiste en no hacer mal y retribuir, el bien que nos hagan, la virtud tiende por hacer bien a los que nos hacen mal. Todo el trabajo lo hace por amor, sin miras bastardas, mientras que lo moral lo hace por recompensa material. ¿Qué es virtud entonces? Es fuerza, vigor, valor, poder, facultad o potestad de obrar diligente y eficaz. Ser fuerte consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Esa es una muy breve definición de lo que es la virtud. Como cristianos, y vamos a empezar, hermanos, a enumerar algunos razonamientos. Como cristianos sabemos lo que Dios ha dispuesto en relación al propósito y duración del matrimonio. A ver, aquí me voy a detener tantito. Como cristianos sabemos lo que Dios ha dispuesto en relación al propósito y duración del matrimonio. Esto quiere decir que el matrimonio tiene un propósito, pero también Dios ha dispuesto cuándo termina o cuánto ha de durar ese matrimonio. Y conocemos la frase, hermanos. La frase es muy conocida: hasta que la muerte nos separe. Esa es la duración que ha dispuesto, no el hombre, porque hasta donde ha sabido su hermano, hay lugares, hay países donde las leyes permiten que se casen por cierto tiempo, cierta duración, 1 año, 2 años, a ver si funciona, y si no funciona, pues cada quien por su lado. Bueno, esas son las leyes civiles, pero la ley de Dios, la ley de Cristo bajo la cual estamos, ha dispuesto un propósito y una duración. Y esa duración, que surge la necesidad de fortalecerlo con las virtudes. Esas virtudes que ayuden a vivir plenamente felices, temerosos de Dios y unidos, aquí voy a repetirlo nuevamente, y unidos para toda la vida. Por ello, es necesario que los cónyuges trabajen en practicar todos los días desde su unión las virtudes que lo fortalecen y lo perfeccionarán día a día. Estos vínculos son las virtudes. El apóstol Pedro, en su segunda carta, recomendó el procedimiento eficaz. Fue lo que leímos hace un momento. Y aquí, hermanos, después de mencionar este razonamiento, su hermano quiere mencionar que vamos a examinar 6 virtudes que fortalecen al matrimonio cristiano. O sea, al decir fortalecen, que le dan la fuerza, que le dan esa consistencia. Y no podemos negarlo, hermanos. Nos ha tocado ver
matrimonios que celebran 50 años de matrimonio. Hay quienes celebran 60 años de matrimonio. ¿Cómo le han hecho para tener todo ese tiempo? Pues fortaleciendo, hermanos, fortaleciendo el matrimonio. Y no estamos hablando de gente, hermanos, que esté llena de virtudes, pero una u otra virtud la han buscado para fortalecer. Pero lo que aquí nos ocupa, hermanos, es que nosotros sí tenemos todos los elementos para que esas virtudes que vamos a enumerar en un momentito, que fortalecen al matrimonio cristiano, que cada uno de nosotros procure tener esas virtudes para que su matrimonio cristiano, y agregamos la palabra cristiano, porque nos estamos alejando del matrimonio mundano, para ver cómo se fortalece el matrimonio cristiano. Voy a mencionar las 6 virtudes, aunque hay más, pero voy a mencionar nada más 6. A causa del tiempo que tenemos, no habría para mencionar más. Ojalá nos alcance para examinar estas que se van a enlistar en este pequeño catálogo. El amor, la virtud del amor, el respeto, la responsabilidad, el temor de Dios, la prudencia, la paciencia. 6 virtudes, aunque pudiéramos mencionar más virtudes, podemos empezar con estas. Amor. Si razonamos brevemente en cada una de estas 6 virtudes que hemos colocado en un sencillo catálogo, podremos comprender la utilidad de cada una para mantener fortalecidos los vínculos que nos unen como matrimonio. Porque no vamos a expresar que el cristiano debe poseer las mencionadas virtudes. No, hermanos. No vamos a decir, el matrimonio cristiano debe poseer. No, hermanos. El matrimonio cristiano posee, sino porque las posee. Por eso se le llama matrimonio cristiano, porque posee esas virtudes y se mantiene fortalecido su matrimonio, empezando, como mencionamos, el amor. El apóstol Pablo exhortó a la iglesia de Colosas a que se vistieran como escogidos de Dios, y después de mencionar algunas virtudes necesarias, les recomendó que sobre todas estas cosas, o sea, ya había mencionado algunas virtudes, pero luego dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, y agrega, que es el vínculo perfecto. Y luego en su carta a los hermanos de Roma, les dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Para ello, su hermano les invita a leer, para ir, hermanos, apoyando, calzando los razonamientos. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 12 al 14, dice, para la gloria del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, para la honra y para la gloria del Señor.
También en la carta, hermanos, a los romanos, que mencionamos hace un momento, en el capítulo 13, versículos 9 y 10, dice de esta manera para la gloria del Señor: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es esa virtud, hermanos, que el cristiano, para fortalecer su matrimonio, busca tenerla, busca que esté activo ese amor. Y, hermanos, no se nos está hablando de algo que no conocemos. Todas las cosas que se nos hablan a través del tiempo que tenemos en la iglesia, se nos ha ido hablando. Y cuando el apóstol Pablo mencionaba el amor, que el amor es sufrido, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor, y empieza a mencionar las características del amor, podemos mencionar entonces, nos conviene, hermanos, nos conviene tener esa virtud del amor. Porque si mencionamos el amor de Dios, estamos mencionando otra cosa, hermanos. El amor de Dios no es una virtud. El amor de Dios es un don de Dios. Pero lo que nos pide el apóstol Pablo y los demás apóstoles que nos han enseñado por medio de la doctrina, y que a través de los apóstoles que nos ha tocado conocer en estas dispensaciones, se nos ha enseñado que esa virtud del amor fortalece ese lazo matrimonial. Y aunque a veces le resulte a alguien, perdón la palabra que se va a mencionar, cursi, cuando a alguien le llaman por teléfono y en este momento que es facilito contestar el teléfono donde quiera, y que aparece ahí en la pantalla la fotografía de la esposa y le contesta con aquella facilidad: sí, mi amor. Hay quien a veces voltea como con cierta burlita. Pero ¿por qué tiene esa libertad de decir sí, mi amor? Porque tiene esa virtud del amor. Porque practica esa virtud del amor. Porque no le da vergüenza, no siente pena, lo oiga quien lo oiga, dirigirse a su esposa o a su esposo con esa palabra: mi amor. Hay quien agrega otras, no las voy a mencionar, ustedes las conocen, de cariño, ¿verdad? De alguna manera cariñosa le habla. ¿Por qué? Porque hay ese sentimiento y virtud del amor. Vamos a pasar al siguiente. El apóstol Pedro, hermanos, insiste en que los maridos vivan sabiamente con ellas, o sea, con las esposas, refiriéndose a las esposas, dando honor al considerarlas como vasos más frágiles, enfatizando tratarlas como coherederas de la gracia de la vida, y así las oraciones no tienen estorbo. Primera de Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean o no tengan estorbo, no sean estorbadas, para la gloria del Señor. Aquí menciona, hermanos, que los maridos debemos vivir, dice, igualmente vivid con ellas sabiamente.
¿Y cómo es vivir sabiamente? Podemos nosotros contestarnos, dando honor a la mujer como a vaso frágil o más frágil. Cuando se nos invita, hermanos, precisamente en estos días de preparación, se nos invitan a las reconciliaciones. Y cuando estábamos en nuestros templos, así lo hacíamos a veces. A ver, hermanos, los primeros que van a pasar a la reconciliación son los matrimonios. Y a ver, todos los matrimonios aquí por en medio del pasillo. Y empezaban a salir unos a llamar a su esposa o a su esposo, pero otros nada más volteaban así como y se agachaban, no querían. Y su hermano, cuando veía esa situación, tenía que aclarar, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque alguien mencionaba y decía, es que yo ofendí a mi esposa, pero ya me reconcilié con ella. Sí, te reconciliaste con tu esposa, pero ofendiste a tu hermana en Cristo. Te reconciliaste con tu esposo, pero ofendiste a tu hermano en Cristo. Y para pedirle perdón a tu hermano en Cristo, tiene que ser en una reconciliación sincera delante de Dios, y que al decirle perdóname, te ofendí de esta manera, y que también el marido o la esposa diga, sí te perdono, en el nombre de Jesucristo, sí te perdono, sí vi que me ofendiste y sí me sentí muy mal por esa ofensa y muchos días duré triste por la ofensa, sí te perdono. Hermanos, y vemos cómo en ese abrazo lloran y se abrazan y se perdonan, porque también en el perdón tiene que ir el olvido. Decía el apóstol, citando nada más, hermanos, las palabras del apóstol, y de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y cuando preguntamos, ¿y cómo nos perdonó Cristo a nosotros como pecadores? ¿Sabes cómo nos perdonó? Él dijo, por medio de su palabra, desde la antigüedad, voy a tomar sus pecados y los voy a arrojar a lo profundo de la mar y jamás tendré memoria de ellos. Eso es el perdón. Porque si alguien perdona nada más de labios, sí te perdono, pero no se me olvida. Sí te perdono, pero no se me olvida que hace 25 años, fíjate cómo hay una raíz de amargura a veces que impide que aquel matrimonio que está dentro de la iglesia no sea un matrimonio cristiano, aunque esté y asista a la iglesia, pero, hermanos, no habiendo esas virtudes que fortalecen el matrimonio, no se le puede decir matrimonio cristiano. La siguiente virtud, hermanos, así rápido vamos a ir mencionando: respeto. El respeto. Practicarlo dentro de la relación conyugal es tarea diaria. Esta virtud ayuda a abstenerse de ofender y agredir al compañero o compañera. Es un límite que nunca debe de excederse. Virtud central que garantiza estabilidad, paz y armonía. El respeto es fruto de la piedad. Quien respeta a Dios, respeta todo. El apóstol Pedro en su primera carta hace mención de una mujer llamada Sara, que nosotros sabemos quién fue Sara, esposa de Abraham. Dice en esa mención que hace el apóstol que le obedecía y le llamaba Señor. Aquella esposa de Abraham llamada Sara le obedecía y le llamaba Señor. Esto demuestra, hermanos, el respeto con que se dirigía Sara a Abraham. Era su esposa, pero además de obedecerle, le llamaba
Señor. Y cuando estamos mencionando que el respeto es fruto de la piedad, pues era una mujer piadosa, respetaba a Dios, respetaba a su marido, llamándole Señor. Con esas dos virtudes, hermanos, que hermanadas, la obediencia, hermanos, y el respeto, virtudes que armonizan en el matrimonio. Y qué bonito se ve, hermanos, que se hablen con respeto. Nos hemos dado cuenta en ocasiones que hay matrimonios que, aunque ya tienen un año de matrimonio, hablando en la iglesia del Señor, todavía se hablan de usted, siendo matrimonio. ¿Qué se le ofrece para la cena? ¿Qué le preparo para la cena? Y también él le contesta, pues si no es mucha molestia, prepáreme esto. Y con ese respeto se tratan. Y podemos pensar, ya pasó un año. No pudo haber momentos en que se perdieran el respeto. No pudo haber momentos difíciles donde estaban o estuvieron tentados a perderse el respeto, porque el respeto se pierde, hermanos. Así como la bolsa de valores de allá de Nueva York o de allá de Londres o de Japón o donde esté la bolsa de valores, diariamente o está a la alza o está a la baja o se mantiene, así el respeto. O está a la alza o está a la baja o se mantiene. ¿Y qué es lo que nos conviene como matrimonio que queremos tener las características de matrimonio cristiano? Pues que siempre esté a la alza, que el respeto siempre esté en todo momento, en todas las actuaciones de la vida como matrimonio haya ese respeto, porque eso es el freno que no nos permite agredir. Y es tan fácil agredir a la compañera, y es tan fácil agredir al compañero, hasta con una mirada, hasta con dejar el plato ahí servido, o dejar la camisita planchada allí. Con tanto trabajo estuvo planchándola, esforzándose porque le quedara tal como a él le gusta, y llega y no se la pone, ahí la deja. Mejor se pone una de las que estaban ahí ya usadas, ya la usó, nomás para demostrarle que esa es falta de respeto, hermanos. Y por eso estamos tratando estas virtudes tan necesarias en la vida del matrimonio cristiano, y digo, porque las mantienen, porque se fortalece su matrimonio manteniendo esas virtudes. La siguiente virtud, responsabilidad, es la respuesta que se da mutuamente en el cumplimiento de los deberes y obligaciones. Esos deberes y obligaciones que se han contraído para siempre. La reciprocidad de estos conlleva a perfeccionar la unidad en el matrimonio. Tengamos presente que hay una promesa de amparo, protección y cuidado para con nuestro compañero o compañera ante Dios, lo que le llamamos los votos. La doctrina apostólica señala responsabilidad o responsabilidades concretas a cada cónyuge. Casadas, decía el apóstol Pablo, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y al marido le dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y luego en la carta a los Corintios, lo que leímos fue en Colosenses 3, 18 al 19. En la primera carta a los Corintios dice, para la gloria del Señor, primera de Corintios 7, 3, el marido cumpla, dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal
y asimismo la mujer con el marido. Entendemos claramente que hay una responsabilidad. Contrajeron no solamente matrimonio, contrajeron responsabilidades. Y lo está señalando el apóstol claramente. Cada uno cumpla. Por lo demás, decía en otra carta, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Virtudes, volvemos a repetir. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. ¿Qué estamos recordando en esta mañana, en este momento? La familia cristiana. Virtudes que fortalecen el matrimonio cristiano. Ya vimos el amor, ya vimos el respeto, ya vimos la responsabilidad. Ahora vamos a ver el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Virtud esencial. Un matrimonio donde rige el temor de Dios tiene aseguradas su integración. Me voy a detener tantito, hermanos. En un matrimonio donde rige el temor de Dios, tiene asegurada su integración, o sea, su unidad. Tiene asegurada la bendición, la prosperidad, que no haya violencia en ese matrimonio, fidelidad conyugal. Esa virtud del temor de Dios debe gobernar todo proceder y planeación de acciones. Vamos a hacer esto. Y con ese temor de Dios, hermanos, se manejan de esa manera que aseguran, hermanos, como ya lo mencionamos, su integración en primer lugar. Que se mantengan unidos como matrimonio. Que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, se mantengan en esa unidad matrimonial, en esa unidad perfecta como matrimonio cristiano. Vuelvo a repetir, hermanos. La esposa exige fidelidad y tiene razón de exigir fidelidad. El esposo exige respeto, tiene razón de exigir respeto. Hay responsabilidades, pero dentro del temor de Dios y donde rige esa virtud, están aseguradas todas las demás cosas, hermanos. Cuando a veces llega el matrimonio a la casa pastoral y que empiezan hermanos a mencionar cosas, acusándose uno al otro, y inmediatamente, hermanos, el hermano ministro se da cuenta, allí en ese matrimonio falta el temor de Dios. ¿Cómo se nota cuando falta el temor de Dios en un matrimonio? Hermanos, facilito. Anda haciendo cosas escondidas. Anda poniendo mensajes a escondidas. Anda entrevistándose con personas ajenas a escondidas. Sea el marido o sea la esposa, le falta el temor de Dios. Conocemos los pasajes de la Escritura. Aquella mujer de Potifar, ¿tendría temor de Dios aquella mujer de Potifar? Hermanos, menciona la Escritura que ella era la que estaba provocando a aquel joven llamado José, pero este joven llamado José estaba lleno del temor de Dios. Y con ese temor de Dios no cayó en la trampa de aquella mujer que le estaba atendiendo. Dice, hermanos, allá en el libro de Proverbios, para poder también, hermanos, nosotros ir calzando lo que estamos mencionando.
Decíamos que esta virtud debe gobernar todo proceder y planeación de acciones para beneficio de la familia, porque poseyendo esta virtud, no solamente el hombre se aparta del mal, también la esposa y los hijos se apartan del mal. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Se va el hermano al trabajo, pero lleva no solamente aquel alimento que le preparó con tanto amor su esposa para que allá en su trabajo lo participe, sino que lleva en su corazón el temor de Dios. Por más provocaciones que haya en su trabajo, ¿cómo se va a mantener ese hermano? ¿Cómo se mantiene? Fiel, íntegro. Sabe que allá en la casa está su esposa y que hizo un voto delante de Dios de amarla, respetarla, cuidarla, tanto en la salud como en la enfermedad, en la alegría como en la tristeza, en la abundancia como en la escasez, hasta que la muerte los separe. Y con el temor de Dios dice: no, no la voy a ofender, porque tan solamente el contestar un mensaje de una mujer ajena, el contestarlo, ya está cayendo en una infidelidad, porque por eso le pone contraseña a su teléfono para que nadie se lo toque. Hermanos, faltaría temor de Dios. Pero sabemos nosotros que en el matrimonio cristiano no falta el temor de Dios, sino que el temor de Dios garantiza esa integración, esa bendición y esa prosperidad. Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría, dice el salmista, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego agrega: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Dejando esta virtud, pasaremos a la siguiente: prudencia. La prudencia consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Se debe ser precavido al actuar para no afectar al compañero o a la compañera y evitarle daños innecesarios y perjuicios materiales y espirituales que en ocasiones alejan de la iglesia y de Dios. Las recomendaciones sabias de los siervos de Dios como Salomón, como el apóstol Pablo, si las aplicamos a nuestro matrimonio, y todos, o sea, no solamente en nuestro matrimonio, sino en todos los ámbitos donde se desarrollan nuestras actividades, serán de grande ayuda. El prudente. Y sabemos, hermanos, cómo actúa el prudente, el que tiene esa virtud de la prudencia. Decíamos que consiste en discernir y distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y sabiendo hacer esa diferencia, sabiendo distinguir entre el bien y el mal, o lo que está bien y lo que está mal, el prudente siempre se va a inclinar hacia el bien. Siempre va a procurar, hermanos, que no se dañe ni su matrimonio, ni su relación, ni la confianza, ni el respeto, sino que con esa prudencia va a dirigir todas sus acciones. Cuando hay que tomar una decisión, la va a tomar con prudencia. Y al tomarla con prudencia, está garantizado que le va a ir bien. Decía el apóstol Aarón Joaquín en su tiempo:
en la enseñanza que él daba a la iglesia de su tiempo, el que obra bien le va bien, pero al que obra mal le va mal. Y dirá alguien, bueno, pues sabemos eso, que el que obra mal le va mal y al que obra bien le va bien. Bueno, si lo sabemos, pues nada más es de ponerlo en práctica. Si sabes, hermano, por la virtud de la prudencia, que haciendo algo te dicta tu conciencia que está mal, la recomendación entonces es: no lo hagas, hermano. Esa prudencia te está incitando a que dejes de hacer eso que te va a perjudicar. Las recomendaciones sabias de estos hombres de Dios que ya mencionamos, el proverbista Salomón, el rey David, hermanos, siempre han servido para que mantengamos nuestro vivir, más bien, no caminar, sino nuestro vivir dentro del matrimonio, en esas reglas y practicando esas virtudes que fortalecen el matrimonio cristiano. Sabemos de antemano, hermanos, que va a ser hasta que la muerte nos separe. Y podemos, hermanos, razonar. La muerte, hay una muerte material, hermanos, y hay una muerte espiritual. Si es en lo civil, el matrimonio termina con un divorcio, si es en lo civil. Y si es en la iglesia, el matrimonio que el hermanos, allí se presentó y un diácono impuso las manos y les tomó, hermanos, la protesta, y ambos dijeron amén. Y dijo las palabras: hasta que la muerte los separe. Aquí podemos redundar, aquí podemos repetir lo que se nos ha estado diciendo durante años. En la iglesia, la luz del mundo, no hay divorcios. La iglesia, la luz del mundo, no practica el divorcio, porque en la iglesia de la luz del mundo hay matrimonios cristianos que viven fortalecidos por estas virtudes, que viven amparados bajo la doctrina de Cristo y están buscando continuamente cómo fortalecerse, cómo, hermanos, tener todas las herramientas necesarias para vivir esa vida cristiana. Porque para vivir como vive el mundo, hermanos, sabemos cómo viven ellos. Por eso el matrimonio cristiano tiene que ser un luminar allí en el mundo y brillar como una luz en medio de las tinieblas, porque esas virtudes precisamente es lo que hacen. Le preguntaban, permítanme que mencione esto, le preguntaban a una de mis nietas allá donde ella estudiaba: oye, ¿y tus papás todavía viven juntos? Sí. Porque acá con nosotros, la mayoría, mi papá está separado de mi mamá. El matrimonio cristiano es para toda la vida. El matrimonio cristiano solamente lo separa la muerte. Y el hermano que vive consciente y se acuerda cuando fue unido en matrimonio, que se le dijo que lo que se estaba haciendo en este momento estaba siendo también aprobado allá en el reino de los cielos, y se acuerda, y aunque viva en una manera difícil, hermanos, porque a veces la vida sí es difícil, pero qué bonito es, hermanos, cuando en la enfermedad ahí está la compañera, cuando en la pobreza ahí está la compañera, cuando en la tristeza ahí está la compañera, porque también lo estuvo
en la alegría, porque también lo estuvo cuando había abundancia, cuando estaba la salud, ahí estuvo la compañera, y como estaba provista de todas esas virtudes, llegó la enfermedad y no le dijo como a aquella mujer, ya bendice a tu Dios y muérete, no, sino que ahí está, hermanos. Y conocemos muchos matrimonios en la iglesia que viven de esa manera y son un ejemplo para cada uno de nosotros, porque vemos que hasta que la muerte los separó, y allí ya vemos al hermano solo, lo vemos que continúa dentro de los lineamientos de la iglesia, ya está solo, pero él fue fiel a su compañera hasta que la muerte los separó. Nos falta una virtud, hermanos, mencionar. Es la virtud de la paciencia. Después de la prudencia, hermanos, recordaremos ya en estos breves minutos la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es perseverancia en el tiempo de prueba. La aplicación de esta virtud nos ayuda a resistir con calma todo lo que puede ser irritante y molesto por hábitos, cultura, educación, criterios. Nos es necesaria para no irrumpir con violencia ante los errores que se pueden cometer, ya que estos, por circunstancias de la vida, son inevitables en el matrimonio. Somos hechos a imagen y semejanza del Dios de la paciencia, como el apóstol Pablo menciona en su carta a los hermanos de Roma y en su carta a los Efesios. Entonces también esta virtud, hermanos, es necesaria para ser un matrimonio cristiano. Romanos capítulo 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y luego dice en Efesios 4:1 también, para la gloria del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, quienes integran el matrimonio por razones de formación, costumbres, temperamento, son diferentes. A veces yo le digo al joven y a la señorita, hermanos, que llegan a decir, hermano, queremos tener un noviazgo en orden, y vemos que el joven es de un estado y la señorita es de otro estado y a veces hasta de otro país, porque así es, son diferentes. A veces les pregunto, ¿y qué defectos tú le ves a este muchacho? No, pues es que es muy corajudo. Es corajudo. ¿Y qué otro defecto le ves? Pues es perezoso. También perezoso. Dime otro defecto, a ver si de veras se están conociendo, porque ustedes van a llegar a formar un solo cuerpo, pero son de familias diferentes. Mira, te llamas diferente, eres de un sexo diferente, de una ciudad diferente, como dos personas totalmente diferentes. Porque la palabra de Dios la conocemos, que dice, y serán una carne. Aunque sean totalmente diferentes, y serán una carne. Por naturaleza humana son diferentes, somos diferentes, propensos a equivocarnos, pero esto no es motivo para romper el compromiso. Cuando su hermano les menciona esos defectos, bueno, ese defecto de ser corajudo, si él controla su temperamento, pues puede superar ese defecto. Eso de ser perezoso también se puede corregir. Y así ciertos defectos se pueden corregir si tienes
la voluntad de hacerlo. Pero lo que queremos mencionar, siendo tan diferentes, van a llegar a ser un solo cuerpo, una sola carne. Entonces aquí podemos decir que lo que estamos mencionando, que lo que estamos hablando es muy necesario, hermanos. Si nos falta una de esas virtudes, no somos netamente un matrimonio cristiano. Porque faltando cualquiera de ellas, somos propensos a ofender, somos propensos a faltar el respeto, somos propensos o estamos en riesgo de que aquel cónyuge que se comprometió para cuidar, para obedecer, porque así dice la Escritura, hermanos. La mujer obedezca en el Señor. Y también dice que debe de respetar al marido. O sea, esas virtudes sirven para estar manteniendo en ese respeto, en esa hermanos, prudencia, en esa paciencia, en ese temor de Dios. Eso todo nos ayuda a que el matrimonio sea realmente un matrimonio cristiano. Nada más imaginemos a Abraham y Sara. Abraham, como sabemos, tenía 100 años de edad. Sara tenía 90 años. Ya eran ancianos. Pero tantos años juntos y todavía le llamaba Señor. Todavía le obedecía. Sí, todavía le obedecía y le llamaba Señor. ¿Por qué? Porque estaban esas virtudes que fortalecieron ese matrimonio. Y si lo vemos en este tiempo, podemos identificar, es un matrimonio cristiano. Y donde quiera se nota un matrimonio cristiano, como también, hermanos, perdonen que lo diga, también se nota un matrimonio donde faltan las virtudes. Los gritos se oyen hasta afuera, los insultos, los golpes, las amenazas. Hermanos, su hermano siempre le ha dado gracias a Dios. Ya finalmente, en estos breves minutos, ya su hermano quiere mencionar. Su hermano vivió una vida muy feliz, porque yo jamás vi que mi padre le faltara el respeto a mi madre, que mi padre insultara a mi madre, menos que la golpeara. Siempre, hermanos, en aquel cuidado. Nunca vi a mi madre que le faltara el respeto a mi padre, que, hermanos, hablara alguna cosa con nosotros como hijos de nuestro Padre. Y, hermanos, eso quedó siempre en mi mente, eso siempre ha quedado en mi corazón también, que Dios me concedió, hermanos, vivir en una familia donde estuvo integrada por un matrimonio cristiano. Y así muchos como su hermano pueden dar ese testimonio. Somos hijos de un matrimonio cristiano. Conocimos matrimonios cristianos, conocemos matrimonios cristianos que en lo difícil ahí están juntos, en lo fácil ahí están juntos, en la juventud ahí están juntos y felices, en la ancianidad ahí están juntos y felices. ¿Por qué pudieron hacer esto? Porque esas virtudes siempre estuvieron gobernando su vida y todas sus acciones. Esto que hemos platicado, solamente me queda, hermanos, recordar unas palabras del santo apóstol de Jesucristo en una presentación en Guadalajara, Jalisco, el 20 de septiembre del 2015. Dijo el varón de Dios, nuestro hermano Nazón: para que tú, hermano, logres que tu compañera te respete, ocupas primero amarla.
Y si tu marido te ama, ya le está hablando a la esposa, y si tu marido te ama, te protege, te cuida y provee lo necesario, no es para que tú cometas la ofensa y el pecado de estar sobre él, porque ese no es el lugar que Dios te dio. Al hombre le dio Dios una obligación y a la mujer le dio otra. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, Guadalajara, Jalisco, 20 de septiembre del 2015. Que sea para la honra y la gloria del Señor. ¿Qué dijo que ocupas, hermano? ¿Qué ocupas? Amarla. Ama a tu esposa, decía el apóstol Pablo, ámala. Así como Cristo amó a su iglesia, así también, maridos, amad a vuestras esposas. Ese es el consejo. Y a la esposa, ¿qué le dice? Respete a su marido. Está, hermanos, el coro presente. Le invitaremos a que, hermanos, con una estrofa solamente, el tiempo ya es llegado, una estrofa solamente, para, hermanos, hacer nuestra oración de peticiones. Van a cantar una estrofa de un canto que tienen preparado. Y nosotros, hermanos, enseguida de que ellos canten la estrofa, doblaremos nuevamente nuestras rodillas para decirle a nuestro Dios que Él siga haciendo esa obra que ya empezó. En esa necesidad tan grande que tenemos toda la iglesia del Señor, y que Dios complete, perfeccione, porque Él siempre completa las cosas, Él siempre las perfecciona. Que Dios siga perfeccionando su obra. Oraremos por todo lo que se nos ha dicho que oremos, por las autoridades, por los gobiernos, los que trabajan en el sector salud, los que están enfermos, los que han perdido algún ser querido, que Dios los consuele. Y así, orando los unos por los otros, pondremos esta oración de petición en las manos de nuestro Dios. Tome su lugar el coro en el nombre del Señor. Para la honra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén, así es. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Amén, así es. Vayamos a la oración, hermanos. Oremos por todas las necesidades, poniendo en las manos de Dios también la nuestra. Hagámoslos para la gloria del Señor. Estamos en esta fiesta que es la más grande de toda la tierra. Gocémonos y alegrémonos porque las bodas del Cordero se han llegado. Hagámoslo para la gloria del Señor.
haya sido para la honra y gloria del Señor. Ahora invito a la iglesia en general, allá donde tú estás, hermano y hermana, a que cantemos una estrofa del canto, así como se acerca el alba, también se acerca su venida. Cantémoslo para enseguida hacer nuestra oración de adoración, dándole a nuestro Dios ese culto racional, el supremo homenaje que le corresponde. Hagámoslo para la gloria del Señor. Adoremos a nuestro Dios, así como se nos ha indicado, está establecido por un santo apóstol de Jesucristo, que en esta oración solamente adoremos a nuestro Dios. Hagámoslo para la gloria del Señor. Todo, hermanos, lo que presentamos en esta mañana a nuestro Dios, sea Dios, hermanos, quien se digne a aceptar, hermanos, como un presente grato delante de Él. Todo sea para su honra, su gloria, su alabanza. De mi parte, para toda la iglesia, allá donde estás, hermano, hermana, que la paz de Dios nuestro Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo quede en tu corazón. Dios te guarde y Dios te bendiga.